Queridos amigos y hermanos, buenas y santas para todos ustedes. En esto de andar rumiando, buscando algo para compartir de las cosas de Dios, la Biblia es el camino más seguro. Podríamos hablar de muchas cosas nuestras, cosas que nos suceden, pero como en la Biblia nos ha quedado la historia de muchos siglos de todo un pueblo que vivió, sufrió, esperó, le sucedieron cosas parecidas a la nuestra. A veces es lindo ir a la Biblia y mirar ahí lo que Dios quiso dejarnos escrito, como dice San Pablo, para nuestro provecho. Y un libro muy hermoso, muy denso, muy fuerte de la Biblia es el segundo libro, que se llama el libro del Éxodo. Éxodo significa migración en masa, todo un conjunto. Por ejemplo, todo un pueblo que peregrina es un éxodo, es una salida. Entonces, este libro nos narra el éxodo, la salida del pueblo de Dios de la tierra de Egipto. Ustedes se acuerdan que en las últimas charlas de esto, de cosas de Dios, del libro del Génesis, habíamos visto cómo misteriosamente Dios, utilizando situaciones humanas, había hecho que José fuera vendido en Egipto como esclavo, después de esclavo pasa a ser prisionero, preso, de preso lo sacan y lo convierten en primer ministro, y siendo primer ministro llama a toda su familia, con Jacob su padre, para instalarse en Egipto. Y allí, mientras vivió José, a los israelitas, a ese futuro pueblo de Dios, que en ese momento era apenas un puñado de personas, unas 70 y algo de personas, le fue bastante bien. Imagínense, cuando uno de la familia tiene, mejor dicho, cuando una familia tiene a uno de los suyos en el cargo de primer ministro, es fácil que las cosas le anden bastante bien y tenga recursos. Lo malo fue que pasó el tiempo y cambió de gobierno allá en Egipto. Todo esto estamos hablando de unos 1500, 1600 años antes de Cristo, es decir, 3500 años desde nosotros, por lo menos. Toda esta historia que vamos a contar ahora en estos días, que vamos un poco a rumiar, es una historia que sucedió 150 años, 1500 años antes de Cristo. Sumémosle 2000 después de Cristo que estamos viviendo nosotros y tenemos 3500 años. Así que si muchas cosas se parecen, no es por culpa de ellos, sino por culpa, o más bien por suceso nuestro. La cuestión fue que, por la bendición de Dios, la familia de Jacob, es decir, el pueblo de Israel, Jacob e Israel es un mismo nombre, la persona se llamaba Jacob, Dios le cambió el nombre, ¿se acuerdan? Y le puso por nombre Israel. Entonces la familia de Israel, esa semilla del pueblo de Dios, comenzó a multiplicarse ahí en la tierra de Egipto. La bendición de Dios hizo que se multiplicara. El crecimiento, el aumento de la vida, la familia numerosa, es siempre una bendición de Dios. Creo que nos hemos medio mal acostumbrados en este sentido, y muchas veces pensamos que un nuevo embarazo es un desastre, es una calamidad, cuando a lo mejor quizás sea lo único lindo que está sucediendo en muchas familias, así que no hay que. Lo cierto es que Dios bendijo a aquel pequeño grupo haciéndolo crecer, haciéndolo multiplicarse. La Biblia dice que pululaban, ¿Vieron como cuando los mosquitos en un charco así arrancan y estallan y se multiplican? Bueno, así pasó un poco con el pueblo de Dios. La bendición de Dios hizo que el pueblo de Dios pululara en Egipto. Y entonces sucedió algo muy particular. Dice que al gobierno de Egipto subió un faraón que no sabía nada de José. Lo más probable es que hubiera sido de una corriente nueva contraria a la presencia de José. Lo cierto es que este faraón, con todo su gobierno y su gente, tuvieron desconfianza del pueblo de Dios. Y para mantenerlo oprimido, sojuzgado, empezaron a dictar leyes en que los obligaban a trabajos forzados con un mínimo de libertades, hasta tal punto que el único sentido que ellos admitían para el pueblo de Dios era que trabajaran y produjeran ladrillos.
Este pueblo, el único sentido de su vida era ladrillo, de los hornos a las ollas, de las ollas a los hornos. Era el único sentido, trabajar para poder comer y comer para poder trabajar. Fuera de ahí, al faraón no le interesaba ninguna otra cosa de este pueblo. Si tenía promesas en el pasado, si había tenido patriarcas, si tenía una historia, si tenía un futuro, si Dios había... Eso no le interesaba. El Dios de este pueblo no interesaba, era una cuestión de ellos. Y comenzó una dura opresión. Así comienza la historia de una liberación. Hubo una dura opresión del pueblo de Dios y Dios escuchó el clamor de este pueblo y decidió librarlo. Pero de eso, si son gustosos, mañana vamos. Mis hermanos y amigos, en este libro del Éxodo que venimos comentando, buenas y santas para todos ustedes en primer lugar, el segundo capítulo trae algo muy lindo, la historia del nacimiento de un niño y las tretas de su mamá para que este niño viviera. Porque resulta que entre estas leyes opresoras que el faraón de Egipto de hace 3.500 años dictó con su gobierno para oprimir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, había una ley que ordenaba que se asesinara a todos los niños varones que nacieran de ese pueblo y se dejara solamente a las mujeres, ¿no? En fin, una especie así, diríamos, de control de la natalidad, un tanto, diríamos, digamos así, un tanto drástico. Aunque, seamos sinceros, nuestros controles de la natalidad actuales, sobre todo propiciados por ciertos tipos de gobiernos de afuera, no son demasiado suaves tampoco. Nada más que de aquel tiempo se esperaba el parto y cuando salía el guricito, si era nena, lo dejaban, si era nene, pum, contra las piedras y se acabó. O había que tirarlo, ahogarlo en el río. Bueno, hoy hay otros métodos para controlar la explosión demográfica de los pueblos pobres. No sé si con los mismos criterios, en todo caso probablemente con las mismas finalidades. Y bueno, esto sucedió en el pueblo de Dios. Pero resulta que el capítulo segundo nos cuenta que nació un chiquito que Dios lo tenía destinado para que fuera el hombre a través del cual Dios mismo iba a realizar la liberación de su pueblo. Ese chiquito nació de una tribu que era la tribu más piadosa de Israel, la tribu de Leví. Y dice que era un guricito muy lindo. Bueno, todos los guricitos son muy lindos, pero sobre todo para la mamá. Pero este era particularmente lindo y la mamá dijo, no, a este no se le puede quitar la vida. ¿Por qué este niño no va a vivir? El faraón quería que muriera. Dios quería que viviera. Y triunfó Dios. Para eso utilizó una treta de la mamá. La mamá lo crió durante 3, 4, 5 semanas, qué sé yo, y después viendo que si caía en ese momento ahí los agentes del gobierno del faraón y lo descubrían, lo iban a matar. Entonces inventó una treta linda. Agarró una canastita que tenía, un Moisés diríamos nosotros justamente, después se va a llamar Moisés, agarró una canastita, le puso brea por dentro y por fuera, así todo bien, la hizo impermeable, diríamos así, la plastificó. Lo llevó a la costa de un lagunón que había donde sabía que la hija del faraón solía ir a tomar su baño y su baño de sol. Lo puso en la canastita una hora antes que llegara la hija del faraón, lo puso ahí y dejó a la hermana del chiquito, a otra hija que tenía que se llamaba María, la dejó carpeteando, por ahí cerca, diciéndole, mira, la adoctrinó bien y le... Bueno, resulta que el guricito empezó a amacarse y se quedó dormidito ahí en la laguna entre los juncos, y de repente llegó la hija del faraón. Se ve que la hija del faraón, al entrar, habrá movido el agua, se despertó el guricito y empezó a llorar. Y la hija del faraón dice, mira, un niño que está llorando. Mandó a una de las criadas, anda a buscar, mira, allá hay una cosa flotando. Se la traen, y después de todo, tenía corazón de mujer, habrá sido hija del faraón y lo que usted quiera, pero era una muchacha, tenía un lindo corazón de madre, corazón de mujer. Y se enterneció con el guricito se enterneció, y en ese momento apareció la gurisa, la hija de la hermanita la hija de la mamá del guricito, que se llama Ariel, dice, señora, dice, porque la hija del faraón dijo, seguro que debe ser un hijo de los hebreos, de los israelitas. Entonces la chica se desapareció y dice, disculpe majestad, si usted quiere yo le voy a buscar una señora hebrea que se lo puede criar al chiquito
que ella tiene leche y se lo puede criar. Bueno, dice, anda, búscamelo. Y la chica inmediatamente fue, buscó a la mamá, y se presenta a la mamá. Le dice, señora, ¿usted tiene leche para amamantarme el chico este? Lo que se llamaba la mamá de leche en aquel tiempo. Sí, dice, sí. Bueno, me dice, tome este guricito y críemelo. Acá, dice, bajo mi responsabilidad. Desde ahora es mi hijo, pero usted me lo cría. Imagínense, la mamá contenta, le había salido la treta bien, se lo llevó al guricito, un documento, nadie se lo podía tocar, podía salir a la calle, ir y venir, vieron como un hijo adoptado con todas las de la ley, con todos los papeles que uno ya puede aparecer donde quiera. Bueno, así también, pero no era adoptado, era el verdadero. Y entonces la faraona, diríamos la hija del faraón, le puso por nombre Moisés, que en el idioma de ellos significa salvado de las aguas. Fíjense, este niño salvado se va a convertir en salvador, porque eso es lo lindo de toda esta historia. Pero la vamos a continuar más adelante. Los dejo con la gracia de Dios, pero sería lindo que si tienen una Biblia, lean el capítulo 1 y sobre todo el capítulo 2 del libro del Éxodo, y por qué no, también el capítulo 3, así adelantamos lo de mañana. Será con la bendición de Dios y con su gracia. Queridos hermanos, buenas y santas para todos ustedes. Ayer les había mentado en esto de las cosas de Dios, lo que el capítulo 2 del Éxodo nos trae respecto a Moisés. Y antes de pasar al capítulo 3 es importante contar lo que le pasó a Moisés cuando, siendo ya medio hombrecito, después de haberse criado en el palacio de Faraón, de haber aprendido su cultura, su lengua, su ciencia, de ser uno que podía haberse pasado la vida, diríamos así, cómodamente instalado, sin preocuparse mucho de lo que le pasaba a su pueblo, un pueblo que estaba siendo oprimido, que estaba queriendo ser destruido, no solo físicamente, que eso fuera lo de menos, porque no lo destruían físicamente, sino que lo aprovechaban para hacerlo burrear en el trabajo, sino de destruirlo como identidad de pueblo, quitarle la conciencia de ser un pueblo con tradiciones, con todo lo demás. Resulta que Moisés, cuando es ya medio grandecito y vuelve un día a visitar a su pueblo, descubre algo que le hace hervir la sangre por dentro, porque recuerden que Dios le había regalado a Moisés un corazón apasionado por la justicia. Y eso, cuando Dios necesita a un hombre para algo, suele ensillarlo con un corazón, con todos los requisitos para ese algo. Y Dios necesitaba que Moisés fuera el liberador, el libertador de su pueblo. Y por eso le había regalado a Moisés un corazón apasionado por la justicia. Pero esta vuelta, el corazón apasionado por la justicia que llevaba dentro Moisés le hizo una mala jugada. Creyó que para hacer justicia bastaba con matar, liquidar al que cometía la injusticia. Dice la Biblia, nos cuenta en este capítulo 2 que cuando Moisés era ya muchacho va a visitar a su pueblo y entonces ve cómo un capataz egipcio está maltratando a chicote, látigo, huasca, a uno de sus hermanos hebreos, a uno de sus hermanos israelitas, diríamos. Y a Moisés le hirvió la sangre por dentro, Miró para un lado, miró para el otro, vio que nadie estaba de testigo, sacó el cuchillo, lo degolló limpiamente al egipcio, y me lo enterró en la arena. Y seguramente para sus adentros pensó, me convertí un libertador, un hombre que vence la injusticia, que liquida al injusto. Pensando para sus adentros que con la violencia se podía hacer realmente justicia y se podía llevar a la libertad a todo un pueblo. Pero resulta que Dios al día siguiente le tenía preparada otra experiencia a Moisés, y fue la de ver cómo un hermano suyo hebreo oprimía y, digamos, maltrataba a otro hermano suyo hebreo. Y entonces Moisés esta vez no optó por la violencia. Se acercó al hermano hebreo y le dice, pero no te da vergüenza a vos, nosotros somos hermanos, ¿cómo podés vos maltratar al hermano? Quiso no suscitarle el miedo, quiso suscitarle la vergüenza, no recurrió a la violencia que mata, sino a la violencia que libera.
Y el otro le dijo, ah, no, dice, ¿a vos quién te puso acá de juez entre nosotros? ¿Pensás que me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Mirá que la cosa se sabe, ¿eh? Si yo hablo, compañerito, a vos te... Y a Moisés le entró miedo. Moisés, que había optado por la violencia, sintió en sí mismo el miedo. Y huyó al desierto, ¿eh? Porque supo que el faraón lo perseguía. Y así de repente, de un día para el otro, Moisés se encontró no solo rechazado por sus hermanos que no lo admitían como juez, como árbitro, como liberador, sino además perseguido por el faraón, que era el poder que en aquel momento oprimía a su pueblo. Y así se encontró en el desierto, solo, sin pueblo, sin tierra, sin siquiera pertenecer a esa clase pudiente a la cual había pertenecido hasta ese momento. Y ahí podría haberse convertido en un salteador, en un bandido, en un amargado. Pero afortunadamente Dios le tenía preparado allí un amigo, un tal Jetró. De este amigo de Jetró les voy a hablar en otra de estas charlitas. Lo vamos a dejar por el momento ahí porque Jetró es uno de esos grandes amigos que aparecen en la vida de Moisés. Lo cierto es que Jetró lo convirtió a Moisés en pastor de majadas. Conoció que este muchacho tenía un corazón apasionado, ardiente, y entonces le dio tiempo. Le dio su majada y lo mandó al desierto. Además le dio una de sus hijas por esposa, y esta hija lo convirtió en padre a Moisés, padre de 2 hijos. Y Moisés en el desierto, un día, se encuentra con Dios. Ese famoso relato de la zarza ardiente, que sería muy lindo que ustedes lo vuelvan a leer en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Moisés se encuentra con un Dios que le dice, ahora sí, volvé. Habían pasado muchos años del suceso aquel del asesinato. Volvé al faraón y decile que deje salir a mi pueblo porque yo tengo que encontrarme con él. Y aparentemente Moisés tuvo miedo de esa misión. Y dijo, no, señor, mirá, yo ya esa cosa, viste, ya no estoy para eso, manda a otro, pero Dios le dijo, no, tenés que ir vos, y no hay ninguna garantía, pero yo voy a estar con vos. No vas a ser vos quien va a disponer de mí, sino que vos harás todo lo que yo te mando. Y Moisés obedece y regresa a Egipto, donde va a empezar, con la ayuda de Dios y con los métodos de Dios, este largo proceso que va a significar liberar a su pueblo de la opresión del faraón para devolverlo a su historia, a su identidad, al encuentro con su Dios. Pero de eso, si son gustosos, vamos a hablar mañana con la gracia de Dios. Será entonces hasta mañana si son gustosos y nos encontramos aquí de vuelta. Queridos hermanos, buenas y santas para todos ustedes. En la Biblia, en este libro que estamos un poco rumiando y conversando y transmitiendo, en esta charlita el tema está sacado de los capítulos prácticamente 5 al 11, son varios capítulos, y tratan de cómo tuvo que actuar Moisés siguiendo los planes de Dios para cumplir con esta misión que Tata Dios mismo le había dado allá en el Sinaí, en el Horeb, en la montaña santa donde se había encontrado con Moisés, cuando Moisés era pastor de ganados, de ovejas. Yo le decía ayer que se había encontrado Moisés ahí con Dios y Dios le dijo, mirá Moisés, sacate las alpargatas porque la tierra que estás pisando es santa, tenés que pisarla en pata nomás con respeto, esta tierra es santa porque esta es una tierra de encuentro entre Dios y el hombre. Yo soy el Dios de tus padres y tenés que ir a Egipto, encontrarte con el faraón y decirle al faraón, deja salir a mi pueblo para que me rinda culto, se encuentre conmigo aquí en el desierto a 3 días de camino. El faraón no te va a hacer caso, pero yo voy a endurecer mi mano, y el faraón tendrá, a pesar suyo, tendrá que dejar salir a este pueblo para que me adore, me rinda culto, se reencuentre conmigo en el desierto. Bueno, Moisés, como dije ayer, muy gustoso de ir no era, pero al final cedió delante de Dios. Qué lindo es ser vencido por Dios. Qué lindo es dejarse vencer por Dios, porque cuando uno se deja vencer por Dios, quizás es la victoria más grande que uno puede realizar sobre sí mismo. Es cuando realmente uno deja que el sueño de Tata Dios se cumpla en la vida. Y a partir de ese momento Moisés va a ser un servidor fiel de Yahvé, del Señor Dios,
del que es. Cuando Moisés le preguntó, ¿y vos cómo te llamás? Porque yo quiero saber tu nombre para que cuando tengamos que invocarte, bueno, te nombremos por tu nombre. Y Dios dice, yo soy el que soy, lo cual en hebreo se dice Yahvé. Algunos de nuestros hermanos separados, de nuestros hermanos evangélicos, usan la palabra Jehová. Jehová para nombrar a Dios. En realidad no es del todo correcto nombrar a Jehová. Los castellanos, al principio, como no sabían bien el hebreo, leyeron la palabra Yahvé, como se hay que pronunciarla en hebreo, la leyeron con unas letras que a propósito los hebreos ponían para que no se pronunciara el nombre de Yahvé, porque no había que pronunciar el santo nombre de Dios en vano. Entonces, para no pronunciar Yahvé, ponían las letras de Adonai, que era otra manera de nombrar a Dios. Entonces, cuando aparecía en el escrito la palabra Yahvé, no había que leer Yahvé, había que leer Adonai. Lo que pasa que después la gente que no supo el hebreo leyó las consonantes de Yahvé con las iniciales, con las vocales de Adonai, y sacó esta palabra rara que no existe en hebreo, que es Jehová. Pero la Biblia lo llama Yahvé, no siempre, otras veces lo llama Elohim, simplemente Dios. Nosotros lo llamamos así en nuestras conversas, Tata Dios. Tata Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y del Padre y del Hijo procede después el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo fue el que animó a Moisés para enfrentarse con el faraón. Faraón se encocoró, se puso duro, no quiso aflojar. Y dijo, ¿quién conoce a Yahvé? ¿Quién es Yahvé? ¿Quién es Tata Dios? Acá no hay más Dios que yo, dijo el faraón. Y yo quiero que este pueblo, el único sentido de su vida, sea producir ladrillo. Acá no hay ni historia, ni Dios, ni nada que valga. Acá lo que vale es el trabajo. El pueblo hebreo, para nosotros, es un pueblo que tiene que producir ladrillo. Ese es el único sentido. ¿Produce ladrillo? Tiene sentido. ¿No produce ladrillo? Leña. Ese es el único sentido. Comer para trabajar, trabajar para comer. Y punto. Qué festejo, ni qué tradiciones, ni qué 8 cuartos. No me vengan con líos, váyanse a trabajar, son todos una manga de perezosos. Y entonces Dios empezó también él a tallar en el asunto. Y empezaron a suceder en Egipto una serie de cosas que se llaman las plagas, en las cuales Dios fue mostrando que el verdadero Señor de la historia y de los pueblos es Tata Dios, y no los que gobiernan necesariamente, y menos si los que gobiernan quieren oponerse a la voluntad de Dios. Cuando los que gobiernan aceptan a Dios y respetan la voluntad de Dios, muchas veces expresada también en la voluntad del pueblo, entonces cuando las cosas se hacen según Dios. Pero si no, Dios es más fuerte, y los hechos mostraron que Dios era más fuerte que el faraón. Empezó a haber plagas de langosta, de pulgón, las aguas se enrojecieron, se convirtieron en sangre, epidemia de ranas, de mosquito, de tábano, tormentas que destrozaron todo, una cosa tras otra, y Moisés cada vez decía, ojo, el dedo de Dios está aquí. Afloje, señor faraón, afloje, que Dios es más fuerte, no se enfrente, no luche con Dios. Y el faraón cada vez se endurecía más. Dejá salir a mi pueblo, dejá que se encuentre con su Dios, respetá la historia de este pueblo. Y al final Dios se puso firme y mandó una de las catástrofes peores, que fue una gran epidemia, en la que murieron de cada familia de los egipcios de aquel tiempo un hijo, y también el hijo del faraón. Y bueno, frente a esa desgracia, el faraón no tuvo más que agachar la cabeza y dejar salir al pueblo. Y así, el pueblo de Dios se puso en marcha para comenzar un largo y doloroso proceso de libertad en el que se iba a encontrar con Dios. Una libertad nada fácil. Pero de eso, si son gustosos, les voy a hablar mañana, para terminar y concluir un poco las 5 charlitas de esta semana, porque entre esta semana y la próxima tenemos un poco que concluir todo este hermoso relato del libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Será con la bendición de Dios y con su gracia. Queridos hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. Ayer les decía que el faraón había tenido que agachar la cabeza bajo la dura mano de Tata Dios, que le hizo comprender que el que manda en la historia y el que es el verdadero dueño de los pueblos y de los corazones es Tata Dios, y no el hombre. Y
al final el faraón no tuvo más remedio que permitir que el pueblo de Dios saliera. Pero siempre con oposición y hasta el último momento se arrepintió incluso de haberlo dejado salir. Y el pueblo de Dios lo que iba a hacer era celebrar la fiesta de la Pascua en el desierto. Fíjense, les voy a explicar esta tarde, o mejor dicho, vamos a comentar entre nosotros, así, entre mate y mate, lo que era esta fiesta de la Pascua. Los hebreos, los israelitas, el pueblo de Dios que hacía ya mucho tiempo que estaba en Egipto, en realidad no era un pueblo originario de Egipto, como ustedes se acuerdan, sino que era un pueblo descendiente de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, hombres que se habían encontrado con Dios y que habían recibido de Dios una promesa. Y habían vivido mucho tiempo como nómades, es decir, trashumantes, pastores, detrás de sus majadas, y allá por la primera, o sea, por la luna llena, la primera luna llena de primavera, que recuerden que allá es el mes de marzo, acá nosotros tenemos la primavera para septiembre, pero en el otro hemisferio, del otro lado, la primavera es para marzo. Para la primera luna llena, después del 21 de marzo, todos los pueblos así, nómades, pastores, se solían reunir en algún lugar como un gran encuentro, nosotros llamaríamos una especie de tincunacu, como llaman en La Rioja, o un camaruco, como llaman en Neuquén los mapuches, una especie de gran reunión, asamblea, en la cual lo central era el sacrificio y la comida de un cordero nacido en la majada en el año, el mejor corderito, un corderito así, digamos, de un año, bien rellenito, que se comía, pero era una comida medio de, yo diría, de peregrinos, había que comerla de noche, calzados como para partir, con el bastón en la mano, medio de apuro, con unos panes sin levadura, con unas hierbas amargas del desierto, y no era una comida así nomás, era toda una comida ritual, con sus cantos, sus tradiciones, una comida que era como una especie de gran gesto antes de partir. Nosotros diríamos en el campo una especie de yerra antes de empezar el desparramo. Esa era la fiesta de la Pascua. Pero cuando los hebreos entraron en Egipto y sobre todo cuando empezó la opresión, los egipcios no dejaron que los hebreos volvieran a salir al desierto para encontrarse con sus otros hermanos a celebrar la Pascua. Porque claro, a los egipcios de aquel entonces, es decir, al pueblo del faraón, no le interesaba que este pueblo hebreo tuviera sus tradiciones, sus leyendas, sus historias, que fuera un pueblo con identidad, es decir, con promesas en el pasado y con un futuro por realizar. No le interesaba la identidad cultural ni religiosa de este pueblo. Lo único que le interesaba era que fuera un pueblo productor de ladrillo. Cuanto más ladrillo produjera, más sentido tenía el pueblo. Si no producía ladrillo, dejaba de tener sentido. Comer para trabajar, trabajar para comer, y así hasta que un día reventaran. Y ya vendrían otros naciendo y empujando de atrás. Pero resulta que el pueblo de Dios tenía una historia. Venía de un punto y marchaba hacia otro punto. Había venido de los patriarcas con un encuentro con Dios que había prometido una tierra, había una promesa para el futuro, había una esperanza. El trabajo no era la totalidad. Y bueno, los egipcios no dejaban que los hebreos salieran a celebrar la Pascua, y entonces en esa noche, en la noche en que el ángel del Señor recorrió todo el territorio de egipcio para ir matando con la peste a los hijos primogénitos del pueblo que oprimía al pueblo de Dios, el pueblo de Dios celebraba la fiesta de la Pascua. No pudo salir al desierto todavía, sino que la celebró la última Pascua, la primera Pascua diríamos, de ellos, la celebró en tierra de Egipto. Ahí esa noche mataron el cordero pascual, y con la sangre de ese cordero marcaron los postes de las tiendas, y esa misma noche se inició la gran peregrinación, esa peregrinación hacia la libertad. Una libertad que nosotros veremos que no era simplemente ir a gozar, ir a farrear, como algunos o quizás muchos habían pensado. Era una libertad que iba a ser muy exigente, una libertad en la que había que abandonar seguridades, en que había que confiar en Dios, en que había que sentirse hermanos,
iguales, que había que asumir juntos los riesgos, las carencias, las faltas de seguridades. Para eso tenían que cruzar primero el Mar Rojo, que era como una especie de bautismo en las aguas. De todo eso, hermanos, en la semana que viene, si son gustosos y nos volvemos a encontrar para estas rumias, poner junto las cosas de Dios, les voy a volver a hablar en la charlita. Será entonces, deseándoles un lindo fin de semana, hasta el próximo lunes con la bendición de Dios y con su gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, buenas y santas para ustedes. La Biblia es ese libro, o mejor ese conjunto de libros, en que nos ha quedado el recuerdo de las grandes acciones de Dios. Y el apóstol San Pablo, que era entendido en esto y además un apóstol de Cristo, llegó a decir que todo lo que allí en la Biblia está escrito fue Dios mismo, quien quiso que se escribiera y para nuestro bien. O sea, no se trata tanto de haber dejado una especie de reportaje de hechos del pasado para enterarnos cómo fueron las cosas del pasado, sino nos queda como la rumia de los hechos de Dios para mostrarnos cómo acostumbra Dios a hacer, qué es lo que Dios puede hacer, y para despertar nuestra confianza en un Dios que sigue actuando en la historia. Y este libro del Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia que venimos un poco mateando en estas tardes, es uno de los más ricos, más, yo diría así, que contienen como más sucesos que se refieren a la liberación de un pueblo, como un pueblo oprimido, un pueblo esclavizado, no es un pueblo olvidado por Dios. Al contrario, puede ser justamente que el pueblo más amado por Dios le toque vivir esa historia. Y Dios se juega, interviene, se mete en esa historia, y a veces mediante sucesos medio incomprensibles, o a veces esperando que la historia llegue a momentos medios incomprensibles, siempre va a actuar para dejar atrás la opresión, el pecado, la persecución, la injusticia, y va a sacar adelante a su pueblo. Eso aparece en el Éxodo muy clarito. En el capítulo 14 se narra uno de los sucesos que quedaron en la memoria del pueblo de Dios, así como un punto de referencia, como un esquinero. Siempre que el pueblo de Dios más adelante mire hacia atrás, va a decir: este es nuestro Dios, aquel que nos sacó del país de Egipto, del pueblo de la esclavitud, de la casa de la esclavitud, y nos hizo pasar el Mar Rojo. Resulta que cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, nosotros llamaríamos el pueblo judío, los descendientes de Abraham que estaban en Egipto, finalmente logran celebrar la noche de la Pascua, arrancan todos y parten, casi empujados por el faraón para que se vayan. Pero resulta que ahí nomás, sobre la largada, el faraón dice: ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy permitiendo que este pueblo se vaya? Vamos a perder a todo un grupo de trabajadores gratis que teníamos. No, señor, orden, impídanles que se vayan. Y el pueblo de Dios ya se había puesto en marcha y se habían acercado a eso que se llama el Mar Rojo, una especie de parte del mar, o de lagunas encadenadas así amargas, que separaban el Egipto de lo que podríamos decir lo que sería el camino a la tierra prometida. Y ahí de repente el pueblo de Dios en la noche se vio acorralado por las tropas del faraón que lo perseguían de atrás para cortarles la disparada, y este famoso mar de las cañas o mar rojo que le impedía avanzar hacia adelante. Y ahí el pueblo de Dios se desesperó. Pero Dios le dijo a Moisés: calma, decile al pueblo que se ponga en marcha. Y ahí sucedió un hecho que históricamente será siempre imposible de decir qué es exactamente lo que pasó. Dios usó causas naturales, usó un milagro. Lo cierto es que el pueblo de Dios pudo pasar, porque las aguas se retiraron, dejaron un camino por entre medio de ellas, y el pueblo de Dios, con majadas y con todo lo que tenía, pasó. Y cuando los carros y la caballería del ejército del faraón
Quiso perseguirlos, resulta que se empantanaron en esas mismas aguas, las aguas volvieron a crecer y se ahogaron. ¿Mm? Y dice el canto de Moisés, el siervo de Dios, que el pueblo de Israel en la madrugada vio los cadáveres de sus perseguidores ahogados, tirados en la costa. Y allí, como constataron, podríamos decir, la mano poderosa de su Dios, del Dios que los había sacado con una mano fuerte de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, y que desde ahora sería quien lo guiaría por el desierto hasta conducirlo un día a la tierra prometida. Pero eso sería un largo camino. Pero mientras tanto había arrancado todo con la celebración de la Pascua en la noche y con este cruce del Mar Rojo, este pasar por en medio de las aguas para salir a la salvación. Y la Iglesia de Dios en Cristo después vería en este famoso Mar Rojo y en el cruce del Mar Rojo una imagen del bautismo. También todo cristiano pasa a través de las aguas para pasar de la esclavitud del pecado a la liberación de la gracia. Pero esa gracia que es un largo camino, en el que el desierto, vamos a ver, no fue nada fácil para este pueblo de Dios recién liberado. Porque ser salvado por Dios, queridos hermanos, no es nada cómodo. A veces puede ser tremendamente exigente para el futuro. Pero de todo eso vamos a charlar y vamos a seguir rumiando esta semana, si nos da la hierba, el tiempo y la radio. Será con su bendición. Queridos amigos y hermanos, buenas y santas para todos ustedes. Les comentaba ayer este suceso del cruce del Mar Rojo, mediante el cual el pueblo de Dios había dejado atrás la tierra de Egipto, donde habían entrado como parientes del primer ministro José de Egipto, y habían terminado por ser un pueblo oprimido, un pueblo utilizado, un pueblo a quien quería suprimírsele su historia, sus promesas, sus esperanzas, y hacer de él simplemente un pueblo ladrillero, ir de los hornos a las ollas, de las ollas a los hornos. El único sentido que tenía este pueblo era producir ladrillo. Producía más ladrillo, más sentido tenía, menos ladrillos, menos sentido tenían. Como una máquina, que mientras rinda, macanuda, y cuando no rinde se la desarma, y bueno, al desarmadero. Y un pueblo evidentemente no puede ser una máquina, aunque esté obligado a producir, aunque esté obligado o llamado o invitado, diríamos, a ser autor de su propia historia y productor de sus propios bienes. Eso es otro asunto, pero que eso no es el único sentido de su vida. Bueno, pero resulta que ahora este pueblo se encuentra en el desierto y que tiene que empezar un duro camino en el que justamente no hay camino, diríamos, un camino donde no hay camino, donde todo tiene que inventarse de nuevo, hay que estar permanentemente a la escucha de un Dios que no se deja utilizar. El desierto es una tierra árida, a veces falta el agua, a veces falta la comida, es un camino duro, de sol, porque Dios no regala la libertad así, como quien regala un paquete de caramelo, andá, sentate en el rincón y comelo. Los regalos de Dios son siempre la oportunidad para hacer algo. Son siempre la invitación a colaborar. Dios invita a que lo acompañes en un camino de libertad. Y para eso hay que dejar muchas seguridades. Y el pueblo de Dios le costaba abandonar seguridades. Hubiera preferido, ya estaba muy acostumbrado a tener seguridades, y para eso había tenido que renunciar a su libertad en un momento. Ahora tiene la libertad y le faltan seguridades. Y eso nos pasa tantas veces en la vida espiritual y también en la material y política. Cuando tenemos libertad, entonces añoramos las seguridades que nos daba, qué sé yo, el no tener que pensar por nuestra propia cuenta o el no tener que decidir. Bueno, no sabemos qué hacer a veces con la libertad. Dios hizo que el hombre fuera, perdónenme la expresión tan dura, un bicho condenado a libertad perpetua. Y a veces preferimos renunciar a nuestra libertad y esclavizarnos de vuelta de nuestros instintos, de todo eso que nos ayuda a no pensar, nos aturdimos con las cosas. Preferiríamos no ser libres para poder vivir más seguros. Es cierto, el chancho en el chiquero vive perfectamente seguro,
tiene el agua que se la llevan al bebedero, la comida que se la dan, tiene un máximo de seguridades. Lo que le falta es libertad, sobre todo libertad para decidir su futuro, porque al final ese pobre chancho, chorizo largo. Pero la vida pasa así, a veces las seguridades son el precio que tenemos que pagar para poder vivir la libertad de los hijos de Dios. Y bueno, entonces el pueblo de Dios muchas veces protestó, se quejó, y ahí aparecen esas otras intervenciones de Dios en este camino del desierto, en que Dios les dio a comer a un algo misterioso que la Biblia llama maná, una cosa que el pueblo de Dios tenía que salir a buscar cada mañana y que duraba solamente para el día. Cada día se estaba dependiendo en la madrugada de Dios. También les mandó una vez una comida que eran unas codornices, una especie de perdices de aquella zona, y que el pueblo de Dios se mostró tan angurriento que le hizo re mal, o sea, se pegaron un atracón de codornices que dice que todavía tenían la comida en la boca y ya empezaron a vomitarlo, porque a veces somos así, somos de puro angurriento, podemos hacernos mal a nosotros mismos. Y después el agua de la roca, esos milagros, o diríamos manifestaciones de la bondad de Dios, con que se va marcando la vida de un pueblo, se va marcando también nuestra propia historia. Yo creo que si cada uno de nosotros analizamos nuestra propia historia, vemos esos momentos donde Dios intervino para darnos una mano. Y el recuerdo de esos momentos es el que tiene que en nosotros suscitar una esperanza, sobre todo suscitar una confianza en un Dios viviente que nos sigue acompañando. Claro, estos relatos merecerían ser tratados un poquito más extensos y explicados, pero ustedes lo tienen en el capítulo 16 y 17 del libro del Éxodo. No voy a hacer todo el trabajo yo. Si tienen una Biblia, y si no la tienen, consíganla, lean el capítulo 16 y 17 del libro del Éxodo, donde se narran estas presencias ayudadoras, misteriosas, bondadosas de Dios, que siempre estuvo presente en la historia de su pueblo en este duro camino de libertad que fue el desierto. De otras cosas medio por el estilo, vamos a charlar mañana con la gracia de Dios, porque no todo fue acción bondadosa de Dios, también hubo bastante de pecado del hombre en esta historia del desierto. Será con la bendición de Dios hasta mañana y con su gracia. Amigos y hermanos, buenas y santas para todos ustedes. Hay un capítulo que, aunque es corto y quizás no sea muy importante en este libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia que andamos mateando, rumiando, comentando, compartiendo, no es muy importante, pero es muy lindo y no quiero desperdiciarlo. Y hoy se los voy a traer a esta mateada de la tarde. Es el capítulo 18 del libro del Éxodo, que habla de un personaje llamado Jetro. Para eso tenemos que volver un poquito atrás en la historia que venimos contando. ¿Recuerdan? La semana pasada les comentaba ese suceso cuando Moisés, todavía joven egipcio diríamos, o sea, joven hebreo pero transculturado en egipcio, en un momento tiene esta especie de actitud violenta, realmente una actitud violenta en que mata al egipcio, lo entierra en la arena y después al día siguiente se encuentra con que dos hebreos también se pelean entre ellos, quiere apartarlos y ahí lo denuncian. Bueno, Moisés tuvo que rajar para el desierto. Yo les decía que ese Moisés ahí podría haber sido pasta para cualquier cosa. Pero en el desierto se encontró con un viejo. Este viejo se llamaba Jetro. Sí, ya sé que en la Biblia tiene a veces también otros nombres, pero vamos a darle el nombre que le da este capítulo 18. Jetro era un sacerdote del verdadero Dios que vivía en el desierto. Un hombre que conocía dos realidades. Conocía a Dios, o por lo menos lo amaba, vivía en su presencia, y además conocía el corazón de los hombres. Diríamos, era experto en humanidad. Y de entrada nomás lo caló a Moisés. Se dio cuenta que Moisés tenía un corazón generoso, apasionado por la justicia, pero muy impetuoso, y que más de una vez iba a seguir metiendo la pata. Por eso le entregó la majada y lo largó al desierto. Pensó, no hay nada mejor que el desierto para amansar un apasionado. El desierto es maestro, Como decía el viejo Atahualpa Yupanqui cuando le preguntaron, ¿usted, don Atahualpa, estudió música? Y él dijo, no, mi hijo, yo estudié silencios.
¡Guau! ¡Qué lindo!, ¿no? Bueno, cuántas cosas que enseña el silencio, junta experiencia en la vida hasta para dar y prestar, quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Ya lo decía Martín Fierro esto. Bueno, lo cierto es que Moisés le dio una majada, mejor dicho, Jetro le dio a Moisés una majada y lo convirtió en pastor en el desierto. Y le dio una hija y lo convirtió en esposo y padre. Bueno, resulta que cuando ahora, volvamos de vuelta al suceso que estamos narrando en estos días, cuando Moisés, dirigiendo todo un pueblo que va por el desierto, acampa, viene a visitarlo Jetro. Parece que Moisés se había medio distanciado de su señora esposa, la hija de don Jetro, y don Jetro ahora le trae el esposo y los hijos a Moisés al desierto. A lo mejor Moisés se le había dejado al suegro para ir a hacer este encargo que Dios le había dado delante del faraón. Bueno, lo cierto es que se presenta, y ahí hay algo muy lindo. El viejo Jetro se muestra como un experto en corazón, como un experto en hombre. Va, se queda fuera del campamento, lo manda a llamar, no atropella, el paisano es discreto, no atropella la intimidad de nadie, no es como a veces esas personas dicen permiso, y te entran en la casa y ya cuando te querés acordar está en la cocina, abrieron la cosa y ya se te meten en la intimidad. No. El viejo de afuera se hace avisar, entra, no dice nada, observa, da gracias a Dios, se alegra por todo lo lindo, espera. Y ahí el viejo Jetro vio cómo Moisés estaba en todas, realmente estaba en todas. Se necesitaba agua, ahí estaba Moisés. Se necesitaba comida, ahí estaba Moisés. Había una discusión judicial, ahí estaba Moisés. Había que buscar camino, ahí estaba Moisés. Había que consultar a Dios, ahí estaba Moisés. Y entonces un día lo llama Jetro y le dice, he visto que la gente a veces te espera desde la mañana hasta la tardecita. Y sí, dice Moisés, claro, si todo el mundo viene a mí, yo ya no sé qué hacer, dice, todo el mundo viene a mí, me viene a consultar. Y entonces Jetro lo mira y le dice, mira, permitime un consejo, mi hijo, y después que Dios te ayude. No podés solo llevar adelante todo esto. ¿Por qué no vos tenés que ser fíjense en lo que le dice, qué cosa linda, qué consejo lindo para un cura, para un padre de familia. Vos tenés que ser el representante de tu pueblo delante de Dios. Tenés que llevarle a Dios las cosas de tu pueblo y después enseñar al pueblo las leyes y mandamientos de Dios. Y las cosas de menor importancia, el agua, la comida, todo ese tipo de cosas, encargásela a tipos que sean capaces, responsables, y así todo el pueblo podrá vivir en paz, y vos no reventás. Bueno, y parece ser que Moisés escuchó la voz de Dios en el consejo de este viejo. Miren, queridos padres, hermanos, amigos, y algún cura también por ahí si me está escuchando, un director de colegio, o cualquier cosa por el estilo. Qué sabiduría la de este viejo. A veces queremos estar en todas. Queremos ser el que dirige todo, el que está en todos los detalles. Y así, ¿qué hacemos? Reventamos a los demás y nos reventamos a nosotros. Porque evidentemente en todas no podemos estar. En todos los detalles, en todas las circunstancias. No podemos estar. Entonces hay que aprender a descubrir gente capaz de hacer cosas. Y delegarle responsabilidades. Y quedarnos con aquellas cosas que son importantes. Pienso sobre todo como cura. Moisés dice, vos sos el representante del pueblo delante de Dios. Tenés que escuchar al pueblo y llevar eso delante de Dios. Y después decirle al pueblo lo que realmente escuchaste en tu diálogo con Dios. ¿Cuántas veces, queridos padres y madres que me están escuchando, ustedes tendrían que llevar delante de Dios lo que le anda pasando a sus hijos? Pero llevárselo intensamente en la oración, en el cariño. Y allí, en esa oración fecunda, escuchar lo que Dios tiene para decirles a sus hijos. Y después muchas otras cosas, delegarlas en personas que los pueden ayudar. Digo, no, la corto aquí para no estropear lo que ando diciendo. Será con su gracia y su bendición. Buenas y santas, mis queridos hermanos y amigos reunidos en esta ronda de mate y cosas de Dios. En este libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia que andamos rumiando y yerbeando, uno de los capítulos de vuelta así medio centrales, así como el paso del Mar Rojo, la celebración de la Pascua, es el encuentro que el pueblo de Dios tuvo justamente con su Dios, con Yahvé, el que es, allá en un cerro que lleva el nombre de Sinaí. Sinaí es una palabra que parece significar algo así como cerro lunar de la luna,
que también a veces en otras tradiciones tiene el nombre de Monte Horeb, es decir, el cerro seco, el cerro árido. Bueno, en este cerro Sinaí, que es un macizo muy especial ahí en la zona de, diríamos, de Arabia, para decirlo medio desparramado, el pueblo de Dios va a tener un encuentro con su Dios. Un encuentro que no es justamente una especie así de fiesta fácil, donde dice, al final, después de tanto tiempo de andar por el desierto, al final nos encontramos con Dios para celebrar la fiesta. Porque ustedes acuérdense que el pueblo de Dios había salido de Egipto con la intención de hacer 3 jornadas de camino para encontrarse, para celebrar una fiesta. Entonces quizás muchos de los que habían salido pensaban, y bueno, vamos a una fiesta. ¿Vieron como cuando uno va a una fiesta patronal? Que piensa, y bueno, seguro va a haber gente, va a haber sortijas, va a haber mozas lindas para ver, por lo menos para divertir la bolita del ojo, una cosa así, o para garronear algún premio. Entonces uno va a las fiestas patronales nada más que para eso, para divertirse, una cosa por el estilo. Y de repente se encuentra con un cura que le dice, oiga amigo, ¿y usted hace mucho que no se confiesa? Escúcheme, ¿y qué tal andamos con Tata Dios? ¿No lo tendrá medio olvidado? Mire que a usted hace ratazo que no lo veo por la iglesia, me andan diciendo que usted muy fiel a su señora no es, claro, y de repente el tipo dice, oiga, escuche, pero yo vine por una fiesta, no vine acá Bueno, resulta que muchas veces pasa como con el zorro, ¿no? El zorro a veces va al gallinero buscando algún pollo y termina por dejar el cuero para alfombrita de la patrona. Y así le pasó medio al pueblo de Dios. Quizás muchos del pueblo de Dios se habían largado al desierto. Bueno, era una manera de escaparle al trabajo, era una manera de tener libertad, era una manera, y además una fiesta, ya al final una gran fiesta, comida, chupar, qué sé yo, y eso iba a ser la fiesta. Pero esas no son el tipo de fiesta que nos permiten encontrarnos con Dios. Disculpen, hermanos, ¿no? Me parece que son muy lindas las fiestas patronales, soy un entusiasta y todo, pero cuando se hacen en regla, ¿no? Cuando la fiesta patronal lo que menos tiene es de fiesta religiosa y lo que más tiene es de otra cosa, entonces deja de ser fiesta patronal para convertirse en joda nomás, y ya la cosa cambia. Y realmente hay que reconocer que el pueblo de Dios, muchos al menos, muchísimos del pueblo de Dios, habían salido en plan medio de pachanga, diríamos. Y Dios, bueno, dijo, está bien, ustedes hagan su programa que yo voy a hacer el mío. Y no fueron 3 días el camino, fueron como 3 meses. Y cuando llegaron al cerro Sinaí, a este cerro donde Dios los esperaba, resulta que en lugar de encontrarse con una fiesta, se encontraron con una tormenta, y una tormenta de esa que era refugilo va, trueno viene, retumbo por acá. El pueblo de Dios andaba temblando, porque Dios realmente se les apareció en medio de una potencia, de una fuerza, de un fuego, y Moisés se encontró con Dios y volvió para traer lo que llamamos el decálogo, los 10 mandamientos, o sea, la forma escueta, precisa, concreta en que Dios le presentaba al pueblo cuál era su voluntad respecto a su vida. Sean santos porque yo soy santo. Bueno, es lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos que Dios dio a su pueblo en el Sinaí y que Cristo no abolió. Al contrario, dijo, yo no vine para destruir la ley, yo vine para llevarla a su plenitud. Lo que pasa es que los hombres a veces malinterpretamos la ley de Dios, pero Dios quiso llevar Cristo quiso llevar a plenitud la ley de Dios. Los 10 mandamientos siguen para nosotros. Esos 10 mandamientos que Dios entregó a su pueblo en el Sinaí son los mismos que nosotros hoy como cristianos conocemos y sabemos que son la voluntad de nuestro Tata para vivir como pueblo suyo, como pueblo de Dios. Pero quiero hablarles mañana de un suceso muy particular que le pasó a este pueblo de Dios justamente en el cerro Sinaí. Y como vamos a tratar de sacarle un poco de carozo mañana, los invito, si les queda yerba, tiempo y gana, para volver a encontrarnos. Que sea con su gracia y su bendición. Hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. Para los que leyeron ayer el capítulo 19 y 20 del libro del Éxodo, lo invito a que hoy lean el capítulo 32. El capítulo 32 nos narra un suceso muy especial y que creo que podría dar tema para algo más que esta charlita de hoy, pero no quiero alargarme mucho. Resulta que el pueblo de Dios, yo les comentaba,
había salido con gana de farrear. Al menos muchos de los del pueblo de Dios habían salido con gana de farrear de Egipto. Y resulta que en lugar de encontrarse con una farra, con una milonga, con una pachanga, con la joda, se encontraron con un Dios bravo, exigente, con un Dios que les hablaba desde el trueno, desde el refusilo, desde la tormenta, un Dios que le decía, miren, conmigo no se joroba, la cosa va en serio. Si quieren ser mi pueblo, estas son las condiciones, y entonces yo seré su Dios. Y si no, compañero, bueno, parece ser que Moisés tuvo que irse como 40 días y 40 noches al cerro a hablar con Dios. Y el pueblo comenzó a impacientarse. Tenía mucha gana de fiesta y ahí cometieron un error muy grave. Se representaron a Dios mediante la imagen de un toro, de un novillo. En el lenguaje antiguo del castellano se lo solía llamar becerro. Es decir, en muchos pueblos de Latinoamérica todavía al novillito, lo que nosotros llamamos novillo, ternero, se lo llama becerro. Ya nosotros acá en Argentina la palabra becerro prácticamente no la utilizamos más. Pero becerro significa novillo, novillo, un ternero, una cosa así. Se hicieron un ternero de oro. Con lo mejorcitos que tenían, se sacaron los anillos de los aritos de la señora, usaban otros anillos en la nariz, porque ustedes vieron, los pueblos civilizados usan los aros en las orejas, y los pueblos salvajes lo usan en la nariz. El mismo aro, pero un poquito corrido. Si lo usas en la nariz, entonces sos un salvaje. Si lo usas en la oreja, sos civilizado. Detalles, que va haciendo la humanidad. Bueno, se sacaron los aritos de eso, lo pusieron a fundir, hicieron un novillo, un ternero, para representar a Dios. Y si hay una cosa que a Dios no le gusta, chamigo, es que lo utilicen, que lo enjaulen. Pero fíjense porque, de hecho, el pueblo de Dios no era el problema que estaban adorando un Dios falso, porque ellos querían representar en ese ternero al Dios verdadero. No querían adorar otro Dios, querían seguir adorando a Yahvé, pero querían tenerlo a disposición, querían tenerlo de su parte, querían utilizarlo, querían que fuera un Dios que les diera las ventajas y todo. Entonces, bueno, adoraban a Dios, pero en el fondo el interés no era por Dios, era por los bienes de Dios. Y eso a Dios no le gusta. A Dios hay que amarlo por Dios mismo. Y cuando Dios se siente amado con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, con todo el espíritu, entonces Dios sí es generoso con sus hijos y le dará todo lo que sus hijos necesitan. Como dice Cristo, ¿qué padre que se siente amado por sus hijos no le va a dar a sus hijos no solo todo lo que le pidan, sino todo lo que necesitan? Pero si un padre siente que no se lo ama a él, sino lo que se buscan son sus cosas, sus bienes, la salud, esto, lo otro, y que el resto es un rito que uno hace para ir a conseguir eso, entonces fíjense, este pueblo de Dios cometió el tremendo pecado, el peor pecado que se puede hacer, que es querer enjaularlo a Dios. Querés tenerlo Dios ahí, disponible, engatusarlo, contentarlo con unos ritos, una fiesta, un incienso, una oración, lo otro, y después olvidarse de Dios para gozar uno de las cosas. O sea, quererlo comercializar, utilizar a Dios. Por eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, había una prohibición muy, muy severa, que era representar a Dios mediante imágenes. Porque siempre tenemos la tentación de quedarnos con la imagen y después hacer lo que nosotros nos da la gana. Claro, uno podría decir, che, escúchame, pero eso es lo que justamente muchos hermanos evangélicos y de otras cosas dicen de nosotros los católicos, que nosotros adoramos las imágenes. Fíjate que tenés la Virgen de Luján, la Virgen de Itatí, la Virgen de esto, una imagen de Cristo en la cruz. Bueno, ¿no será que estamos desobedeciendo a la Biblia? Porque la Biblia dice que no hay que hacerse ninguna imagen. Bueno, sí es cierto, el Antiguo Testamento dice que no hay que hacerse ninguna imagen. Estamos de acuerdo. Lo único que ahora estamos en el Nuevo Testamento. Y la gran imagen que Dios mismo nos dio a nosotros en el Nuevo Testamento es Cristo, justamente. Cristo es la imagen del Dios verdadero. Cristo fue aquel que se hizo imagen de Dios entre nosotros. Cuando nosotros tenemos una imagen de Cristo en la cruz, evidentemente no nos interesa el pedazo de madera o de yeso o de lo que fuera. Nos está interesando la persona de Cristo, que es la presencia del Padre entre nosotros. María, la Virgen, bajo las distintas vocaciones, es la madre de Jesús, aquella que dio su cuerpo para que en ese cuerpo se plasmara la imagen de Dios, que es Cristo nuestro Señor. Si nosotros tenemos una imagen de la Virgen
o de Cristo, o de los santos, es como si tuviéramos una foto de nuestra madre. Nadie va a adorar el celuloide o el plástico o la cosa. Si si un muchacho saca la foto de su novia y le da un beso, evidentemente no le está dando un beso a un papel, no le está dando un beso al celuloide o a la cosa, le está dando un beso a esa persona de la cual él tiene esta imagen. Y nadie va a decir, pero qué tonto, mirá, se pone romántico, se pone amoroso frente a un pedazo de papel. No, el pedazo de papel es simplemente algo que, por tener impresa la imagen de él ahí, o de ella ahí, le trae a ella el recuerdo. Pero con todo, queridos hermanos y hermanas católicos, es cierto. Nosotros no debemos adorar las imágenes, es un pecado adorar las imágenes. Podemos venerarlas, tener respeto, pero siempre tenemos que darnos cuenta que lo nuestro va más allá, va hacia la persona que está ahí representada, y a través de Cristo tenemos que llegar al Tata que está en los cielos, que es el único a quien podemos adorar. Solo Dios debe ser adorado. Nadie más, ni la Virgen puede ser adorada. La Virgen no es adorada, es venerada, querida, amada, respetada, como la veneró, la quiso y la respetó el mismo Señor Jesús, que fue su Hijo. Hermanos, como se me acaba acá la cinta, que Dios nos dé a todos la bendición y nos permita pasar un lindo fin de semana con su gracia y en familia.